Pero ¿eso es suficiente? Consideramos de que no. Había que empezar por lo primero, es decir, un estudio de demanda de viaje. Y este estudio de demanda de viaje tiene que ser considerando el origen y el destino. Si el origen, por ejemplo, por mencionar el ejemplo que el ministro ha señalado, en la avenida Cuba. Estamos en Exitosa desde hace 14 años, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 de la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos enlazados vía Zoom con Luis Quispe Candia, que es un experto en temas de transporte. Luis, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, es una alegría saludarte. Igualmente, mi cordial saludo a todos los televidentes y oyentes de Exitosa. Luis, estamos expuestos a una situación que resulta ya a estas alturas hasta bochornosa, que es el tema del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? ¿Tú podrías resumir en qué situación estamos realmente? Bueno, realmente las cosas no están del todo claras. Ayer el señor ministro ha salido a dar algunas declaraciones, ha hecho algunas precisiones, pero sigue pendiente, concretar lo más importante, que es el transporte. Vamos a ver. Por un lado, no solamente deberíamos, en este caso, reprochar a la gestión del actual ministro, que si bien es cierto, tiene meses y no va a solucionar los problemas que son de gestiones anteriores. Es decir, cuando el Estado entrega en concesión la construcción del nuevo aeropuerto, el Ministerio de Transportes debió haber previsto, considerando que el ingreso va a ser por la avenida Santa Rosa, debió haber previsto la construcción de los puentes, y no lo hizo. Y se han instalado puentes Bailey, que son puentes temporales, puentes que se arman y se desarman, que fueron inventados en el año 41 en la Segunda Guerra Mundial. De modo que lo que tenemos ahí es una situación de emergencia en relación a los puentes. En relación al acceso al aeropuerto, se ha venido diciendo de que el ingreso al aeropuerto solo y exclusivamente va a ser en vehículos, no van a ingresar peatones y por tanto quienes tienen que ir al aeropuerto tienen que ir en taxi, en su vehículo particular o van a tener un servicio de transporte urbano al servicio exclusivo del aeropuerto. Y el ingreso sería por Santa Rosa. Pero que hay otra controversia aquí. La línea 2 de metro que se está construyendo actualmente y que tiene 10 años de concesión esta empresa, en su proyecto tiene la estación aeropuerto, se llama así, estación aeropuerto, que el propio Estado ha denominado Exitosa, frente al aeropuerto actual, es decir, el acceso por fauces. ¿Por qué los ministros anteriores, sabiendo que la línea 2 de metro tiene en su trazo la estación aeropuerto, no han previsto el acceso al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, por la avenida Fawcett? Pues ahí tenemos otra gran omisión de los ministros de transporte durante estos largos 10 años. Ahora, el ministro dijo que había invitado a la línea 2 de metro para que hiciera un túnel subterráneo que acceda al nuevo aeropuerto. La gerenta de la línea 2 de metro obviamente ha respondido con algo que es absolutamente sensato, razonable, de que ella no puede mover 1 milímetro del contrato que tiene. No puede variar, el contrato está hecho y la ruta del ramal 4 pasa por la avenida Fawcett y no pueden variar la construcción, de modo que tendrá que ser una nueva obra, otra empresa, una licitación, qué sé yo. Pero no es que se niegue la empresa del canal 2, de la línea 2, sino simplemente no lo pueden hacer porque no contempla el contrato. Ahora se ha dicho que va a ser una monorriel. Monorriel efectivamente podría ser una solución del interior del aeropuerto a la estación Quilca. Pero ¿cuánto va a demorar? Ayer el propio ministro ha reconocido que demoraría 2 años. Y eso todavía podría ser mucho más, porque hay que entender que se tienen que empezar con los primeros estudios, los estudios preliminares, todos los estudios completos, hasta llegar al expediente técnico, que es el último documento. Entre tanto, ¿qué va a pasar en la atención a los turistas y a los pasajeros que van al aeropuerto? De modo que frente a esto, nosotros como organización hemos planteado una alternativa, que la atención, el ingreso al aeropuerto debería ser por faucet, es decir, acondicionar el ingreso por faucet, y además debería instalarse trenes al nivel, como existen en otros aeropuertos y en particular en el aeropuerto de Madrid. Los pasajeros se mueven dentro del aeropuerto en trenes.
o en buses. Aquí en Lima ya se mueven en buses, son tramos pequeños, por supuesto, ahora el tramo es mucho mayor, pero igualmente se puede hacer que es mucho más fácil. El estacionamiento del aeropuerto antiguo, vamos a llamar así, Jorge Chávez, ese espacio no está concesionado, tú eres de la Municipalidad del Callao, de modo que fácilmente ese espacio podría ser tomado por el Ministerio de Transportes, entregar en concesión, por supuesto, a la empresa y utilizar ese espacio para el embarque y desembarque de los pasajeros que van al aeropuerto y desde ahí transportarlos hasta el interior del aeropuerto. Creo que es la solución más fácil. Ahora, por otra parte, se ha señalado que hay 5 rutas para el transporte urbano, para que buses lleven a los turistas de 5 puntos. Ayer el señor ministro ha reiterado de que uno viene de Ventanilla, el otro va a ser entre la Tomás Valle, Izaguirre y la Panamericana Sur, y el otro viene en la avenida Canadá, y el otro va por el centro de Lima. O sea, al decir simplemente el lugar donde van a recoger a los pasajeros, no se está diciendo claramente cuál es la razón. Se hizo un estudio de demanda de viaje, se ha hecho un estudio cuántos pasajeros van a ir en ese tramo, se ha establecido cuántos vehículos van a ir, aunque los vehículos ya lo han dicho. En total son 26 vehículos, 7, 9, el resto de los pasajeros, son 13 empresas que van a estar a cargo. Pero ¿eso es suficiente? Consideramos de que no. Había que empezar por lo primero, es decir, un estudio de demanda de viaje. Y este estudio de demanda de viaje tiene que ser considerando el origen y el destino. Si el origen, por ejemplo, por mencionar el ejemplo que el ministro ha señalado, en la avenida Cuba. ¿Pero dónde va a ser en la avenida Cuba? ¿Hay espacio para que los buses parqueen y recogen los pasajeros de la avenida Cuba? ¿Y por qué en la avenida Cuba? ¿Por qué no en la avenida Alejandro Tirado? Claro. ¿Por qué no más aquí o más allá? Debería haber una interconexión, por ejemplo, con el metropolitano. Es decir, podría ser nosotros planteamos que debería ser en Miraflores, cerca de la estación del metropolitano, podría ser el 28 de julio, para que ahí, por ejemplo, recoja a los pasajeros del metropolitano que vienen ir a El Salvador y quieren ir al aeropuerto. Igualmente en el centro de Lima podría ser cerca de la estación central, donde cerca del Palacio de Justicia hay un espacio donde podrían parquear los buses y recoger a los que vienen de diferentes lugares, convergen del este de Lima, llegan a la estación central o la avenida Garcilaso de la Vega, del cual pueden acercarse a la estación central o llegar a la estación del bus para que lo puedan llevar al aeropuerto. Igual al norte, debería estar cerca a la estación norte del Naranjal. Entonces, simplemente se han señalado las vías en forma aventurada, sin precisar si hay un estudio o no hay un estudio, cuántos buses y cuál es la frecuencia. Es más, por la conversación que hemos tenido con las empresas, ellos van a trabajar hasta las 10 de la noche. Y hasta las 10 de la noche no funciona el aeropuerto, porque el aeropuerto funciona las 24 horas del día. 24 horas, por supuesto. Hay 17,000 trabajadores y se entiende que van a movilizarse 80,000 pasajeros. Creemos que, muy respetuosamente, hemos señalado ayer en otro medio de comunicación también, el señor ministro debería trabajar con el equipo de la ATU, porque los responsables son de la ATU, que ellos terminen de hacer todos los estudios, que ellos realmente maduren la idea, concreten todo, y recién el ministro debería salir a anunciar qué es lo que se va a hacer. No, porque es que esto es para no creerlo, Luis, porque es una cadena, ¿no es cierto? Sabes que vas a inaugurar el aeropuerto y no se te ha ocurrido resolver el problema del acceso, ¿no? En segundo lugar, tienes una línea del metro que no tiene nada que ver con el aeropuerto, o sea, no es como si fueran de dos países distintos. Y antes, o sea, este proyecto del aeropuerto que tiene más de 20 años y la línea amarilla, ¿no es cierto?, que teóricamente debía conectar la Panamericana con la avenida Fawcett y con el nuevo aeropuerto, termina a mitad de camino en la Morales Suárez. O sea, te bota, dicho sea de paso, después de pasar por un atolladero, porque pagas el peaje para entrar a un atolladero, ¿no es cierto?, o tienes que superar un largo atolladero para finalmente llegar al peaje, y te tira a mitad de camino. Entonces, es que no, es inconcebible, Luis, no hay ninguna, o sea, cada obra es tomada como una obra totalmente desconectada de las otras, ¿no? Y ahora estamos pagando las consecuencias con lo del aeropuerto, porque se juntó todo en el aeropuerto, es un nudo ahí. Eso es verdad y realmente preocupa, Nicolás, que nuestras autoridades no
no sean previsoras, ¿no? Porque finalmente el ministro Pérez pues tiene meses y el problema no es de meses, es de años. Y aquí está claramente evidenciado la falta de interés, la falta de preocupación de los ministros de transporte de los últimos 10 años. Incluso podríamos decir más, no solamente el tema del aeropuerto, sino en general el tránsito y transporte, que está absolutamente descuidado. De modo que creo que confiamos que hasta el 30 de marzo finalmente se resuelvan estos asuntos, que creo que el señor Hernández, a quien lo conozco, también es un señor que tiene muchos años de experiencia en el tema, que actualmente está como presidente de la ATU, pues haga todos los esfuerzos necesarios para que finalmente la población vaya al aeropuerto de la mejor forma. Por ejemplo, se ha dicho que iban a limitar, solamente tenían que ir dentro del bus con su maleta pequeña, no podían llevar bultos, maletas o mochilas. También es una limitación que no tiene sentido. Si esos buses van a ser exclusivamente al aeropuerto, se retira una fila de asientos y pueden llevar pues sus mochilas. El que tiene dinero no va a tomar el bus. Los turistas que se alojan en hoteles de 5 estrellas no van a tomar el bus. Ellos sin necesidad de nada tienen su vehículo que los moviliza o les dará un taxi, tenemos un problema resuelto. Pero la gran mayoría de turistas que vienen no son siempre millonarios. Es gente común y corriente que viene de Europa y de otros países y son mochileros y también son turistas que merecen el mismo trato. Por tanto, ellos deben ir con su mochila dentro del bus y para eso simplemente hay que acondicionar el bus. Solamente que haya una fila de asientos y lo demás que estén para que vayan parados, porque el tramo es corto. Es más, las rutas que ayer dijo que las iban a ser las mismas rutas de las empresas, no nos parece correcto. Si van a ser buses exclusivos, tienen que tener rutas exclusivas para que su desplazamiento sea rápido. ¿Para qué se van a meter en la misma ruta de los buses si se van a encontrar con la congestión? Si son buses exclusivos que van a estar pintados exteriormente como buses que van al aeropuerto, pues tienen que tener un recorrido mucho más rápido, que tienen que tener los paraderos establecidos y recién, una vez establecido la origen y el destino, se dirá cuántos buses se necesita y cuánto va a ser la frecuencia en horas punta y en horas valle. Sí, pero por supuesto, y además, es decir, si nos proyectamos como ocurre en otras partes del mundo, la gente va en metro al aeropuerto con su maleta, se baja del metro y entra al aeropuerto con su maleta. No es que para ir al aeropuerto tienes que tomar taxi si llevas maleta, es ridículo. No, es absurdo. Nicolás, en nuestro país es la única ciudad donde el taxi es barato. Absolutamente barato. En ninguna parte del mundo el taxi es tan barato como en nuestro país. En todo el mundo el taxi es un servicio exclusivo. Aquí lamentablemente hay una gran sobreoferta de taxi porque no tenemos un transporte urbano ordenado. No existe un sistema integrado de transportes. Por eso hay autocolectivo, por eso hay una cantidad de taxis, por eso más del 70% de usuarios taxi utilizan el taxi por aplicativo. No es así que están dando las cosas porque sí, no. Hay razones por que se han originado este problema y hay que atenderlos adecuadamente. Bueno, así estamos. Estimado Luis, ¿cómo nos pasa? Mira, acabamos de estar hablando con la gente de Prede sobre PRD. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Luis Quispe Candia? Ya nos aburrimos, nos hemos hecho viejos hablando de esto sin que las cosas cambien. Bueno, eso es verdad, estamos haciéndonos viejos y da pena. A veces comento con cierta ironía, voy a morir y lamentablemente me voy a ir con el mal recuerdo de que no ha cambiado nada. Ojalá que no sea así. Claro, aquí yace el que en vida fue Luis Quispe Candia, que nos dijo lo que había que hacer con el transporte y no lo hicimos. Ojalá que no sea eso. Un abrazo. Esperamos que no, Nicolás. Igualmente, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.